Jóvenes, bienvenidos a la segunda parte de esta clase, ¿verdad? En donde nosotros estamos hablando acerca de la cosmovisión cristiana. Vamos a hacer un pequeño repaso para ver lo que hablamos la clase pasada. Dijimos que una cosmovisión es la concepción general del mundo desde una perspectiva determinada, ¿verdad? Cosmo es mundo y visión es la percepción, es lo que nosotros vemos. Dijimos que una cosmovisión es individual y que esta afecta en nuestras decisiones diarias. Entonces, es muy importante para la vida de cada uno de nosotros. Dimos un pequeño ejemplo de una manzana sobre una mesa y también dijimos que hay tres preguntas esenciales a las cuales una cosmovisión tiene que responder. La primera es de dónde venimos y por qué estamos aquí. La segunda, qué le sucede al mundo y cómo podemos arreglarlo. Vimos un par de cosmovisiones. La primera que vimos fue el nihilismo hedonístico, que se resume en diviértete y no te preocupes por nada, que es muy común hoy en nuestros días, ¿verdad? Otra cosmovisión que vimos fue acerca del naturalismo, ¿verdad? Que responde a las tres preguntas anteriores, que de la siguiente manera, que todos somos impersonales, sin ningún propósito, y lo que nos sucede es que no respetamos a la naturaleza, y cómo podemos nosotros mejorar o salvar, por así decirlo, es a través de la ecología y la conservación. También vimos un poco acerca de la cosmovisión maya, ¿verdad? 8 puntos de la cosmovisión maya, que ya lo vimos la semana, o mejor dicho, la clase pasada. Y ahora vamos a hablar acerca de la cosmovisión cristiana, de lleno, ¿verdad? Entonces, la cosmovisión cristiana responde a estas tres preguntas de una manera bíblica, ¿verdad? Y por eso es que hasta este momento vamos a nosotros a usar ahí nuestra Biblia, ¿verdad? Porque la cosmovisión cristiana responde con la Biblia a esas tres preguntas. La primera pregunta que nos hicimos es, ¿de dónde venimos y por qué estamos aquí? Y la Biblia responde de la siguiente manera. Somos una creación de Dios, de ahí venimos, somos una creación de Dios, designados para gobernar el mundo y tener compañerismo con Él. Y yo quiero pues que veamos acá algo, primero en Génesis 1:27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo Dios con estas palabras, reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla, sean los señores de los peces del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra. Esto nos da la respuesta concreta, ¿verdad? A quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí. Es muy claro. Ese es el primer punto. El segundo punto, muy importante, es qué le sucede al mundo. Y esa es una pregunta que muchas veces nosotros nos podemos hacer. Por ejemplo, si Dios es bueno, ¿verdad? ¿Por qué suceden cosas malas? Porque Dios permite las cosas malas. Si Dios es amor, ¿por qué no elimina de una vez todo lo malo, ¿verdad? Eso es lo que nos sucede. ¿Qué le sucede al mundo? ¿Cómo está el mundo en este momento? Y la cosmovisión cristiana responde de la siguiente manera. Que pecamos contra Dios y sujetamos todo el mundo a maldición. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 3. Vamos a leer ahí un par de versículos, pero Génesis capítulo 3 nos narra cómo es la caída del hombre, cómo es que Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y Dios les prohibió que ellos comieran de un árbol, del fruto de un árbol del conocimiento del bien y el mal. Por su parte, la serpiente vino, ¿verdad? Yo creo que es una historia muy conocida. La serpiente vino, engañó a Eva, Eva comió de este fruto y le dio a Adán, Adán comió de este fruto y entonces ahí desobedecieron y fueron expulsados del huerto del Edén. Pero vamos a leer algunos versículos. El primero que vamos a leer va a ser el versículo 8, que dice 3:8, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esta es la reacción inmediatamente después de que el pecado entra al mundo. Las personas o los hombres, ¿verdad? Estos hombres, Adán y Eva, perdón, se esconden de Dios. Y
Luego dice el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales, comerás todos los días y pondré enemistad entre ti. Yo creo que esta ya lo habíamos leído en algún momento, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y comienzan, por así decirlo, todas las consecuencias del pecado del hombre. La primera es en contra de la serpiente, la segunda es también en contra de la mujer. Es una consecuencia, no es de que Dios haya castigado, sino que fue consecuencia del pecado de ellos. ¿Qué dice? A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, ¿verdad? Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahí está, maldita será la tierra por tu causa. Por la causa del pecado, por la desobediencia es que entra lo malo al mundo. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá y comerás plantas del campo. Y así comienza la decadencia de la humanidad. En el siguiente capítulo de Génesis, en el capítulo 4, Caín y Abel, dos hermanos, es decir, un hermano mata a otro hermano. Allá el mundo está depravado, ¿verdad? Y eso es lo que le sucede al mundo, en que todos pecamos y lo que nosotros vivimos, el mal que nosotros vivimos, es resultado del pecado que hay en el mundo. Si no es que Dios castigue al mundo, esté castigando al mundo, sino que sí Dios no permite el pecado, pero lo que nosotros vivimos es consecuencia de, el pecado, ¿sí? De alguien más o de nosotros incluso, ¿verdad? Y número 3, ¿cómo podemos entonces solucionar este gran problema que nos trae muerte, que nos trae enfermedad, que nos trae muchos problemas? Y la Biblia responde de la siguiente manera. Dios mismo ha redimido al mundo a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y esa es la respuesta que la cosmovisión cristiana da. Esa es la cosmovisión cristiana entera. Venimos de Dios, estamos en pecado, pero Dios nos salva, ¿verdad? Dios redime al mundo a través de Jesucristo. Génesis 3:15 ya lo hemos leído. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, esta es la manera en que un cristiano mira el mundo, ¿verdad? Mira un mundo pecador, pero con una esperanza de salvación. Y esta esperanza, ¿quién será? Es Cristo, ¿verdad? El Hijo, Jesucristo. Y también la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva, porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en esto, pero la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados en el cristianismo y lo que el cristianismo espera, ¿verdad? Nosotros como cristianos, es lo siguiente, Isaías 65, 17 al 18, dice, fíjense bien, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de que si hay una prenda que está manchada, que está sucia, y no se puede quitar la mancha, esa mancha se llama pecado, ¿verdad? Dios no viene y comienza a tallar, ¿verdad? La prenda para que la mancha salga y talla y talla y bueno, más o menos salió. No, sino que Él hace todas las cosas nuevas. Si el mundo estaba lleno de pecado, ahora Él está haciendo nuevos cielos y nueva tierra, un nuevo mundo, una nueva creación. De los primeros nada volverá a acordarse, ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Esta Jerusalén no es así como que literal, ¿verdad? Un lugar, únicamente ese lugar va a ser renovado, no, sino que es simbólico a todos los que creen en Jesús, en Dios, ¿verdad? En Jesucristo. Y también Isaías 65, 19, 20, yo me alegraré con Jerusalén, de nuevo, ¿verdad? Me gozaré con mi pueblo y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto ni de clamor. De hecho, todo el llanto, todo el dolor, todo el clamor que nosotros vivimos en este mundo, que es cierto, proviene del pecado y proviene, o mejor dicho, el pecado fue la puerta para que estos males entraran al mundo, pero Dios
lo resuelve entonces haciendo una nueva creación en Jesucristo. Y lo mismo dice Apocalipsis 21:3. Por cierto, ya con esto vamos a ir terminando, creo que ya nos faltan un par de diapositivas. Pero Apocalipsis no es en ningún momento un libro al que nosotros le tengamos que tener miedo, ¿verdad? O es un libro que, no, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? A veces hemos malinterpretado Apocalipsis. Apocalipsis es un libro lleno de esperanza y ahorita lo vamos a leer. Apocalipsis 21:3 dice, entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo del Dios con los hombres. Él vivirá con ellos, así como fue en Edén, ¿verdad? ¿Se recuerdan de dónde venimos? Venimos de Edén. ¿Qué sucedió? Ocurrió el pecado. ¿Y cómo lo solucionó Dios? Dios volverá a hacer una nueva creación, a vivir con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios, ahí está la solución, enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas, y esa es nuestra esperanza, que el Señor hace nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Está bien, sabiendo esto entonces, ¿cómo respondemos nosotros a la cosmovisión? Nosotros vemos un mundo que tal vez está depravado, pero también nosotros vemos una esperanza. Vemos la esperanza de que algo nuevo va a suceder, de que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Entonces nosotros deberíamos de interpretar cada día de nuestra vida con eso, ¿verdad? Con que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, con que un día Dios enjugará todas las lágrimas de ellos. ¿Y cuándo va a ser este día? Va a ser cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Entonces, esto pues lo vamos a ver también. Cosmovisión cristiana, y vamos a ver un término ya para ir terminando. Este término está muy interesante y dice, se conoce como deontología al conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. Deontología, esta palabra deontología la vamos a agregar nosotros a nuestro vocabulario, ¿verdad? Que son deberes y obligaciones que dice que tienen los profesionales de alguna materia. Pero cuando hablamos de profesionales, sí nos estamos refiriendo a médicos, nos estamos refiriendo a abogados, ¿verdad? Arquitectos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también cuando decimos profesionales nos estamos refiriendo a alguien que profesa algo. Que dice profesar es decir, ¿verdad? Por ejemplo, el cristianismo es una profesión. ¿Por qué? Porque nosotros confesamos que Jesucristo es el Rey, es el Señor y Él está vivo. Entonces, nosotros también como cristianos tenemos una deontología, tenemos ciertos deberes y obligaciones, responsabilidades que van relacionadas con nosotros y que tenemos que poner en práctica en este mundo. Entonces, ahí va a donde quiero aterrizar. Si el mundo está caído, está en pecado, está depravado, nosotros como cristianos, como nuevas criaturas, nuestra deontología, es decir, nuestros deberes y nuestras obligaciones ¿verdad? O son comportarnos como nuevas criaturas, comportarnos como parte de la nueva creación que Dios está haciendo. Entonces, pues aquí, ¿verdad? Y según la deontología debe a cada profesional tiene consigo mismo y con los demás, ¿verdad? Entonces, eso. Y la deontología, las obligaciones y deberes cristianos que nos pertenecen a nosotros, sobre los cuales debe ser basada cada decisión de nuestra vida, es la siguiente. En Mateo 22:36, le preguntaron a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es decir, que al nosotros amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, nosotros estamos teniendo una cosmovisión correcta, estamos teniendo una práctica correcta, una deontología correcta. ¿Por qué?
Porque si nosotros amamos a Dios, nosotros le vamos a agradar, le vamos a tratar de agradar en todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros hacemos. Y si nosotros amamos al prójimo, en ningún momento nosotros vamos a querer algún mal para nuestro prójimo. Al contrario, vamos a querer todas las cosas buenas, ¿verdad? No vamos a querer robarle a las personas, ¿verdad? No vamos a querer hablar mal de las personas. ¿Por qué? Porque estamos practicando la cosmovisión cristiana que se resume en eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos, dice el versículo 40, depende toda la ley y los profetas. ¿Está bien? Entonces, eso es todo por esta clase, y la pequeña tarea que nosotros vamos a tener va a ser la siguiente. Ustedes en una hoja de Word van a escribir su nombre, ¿verdad? En grande. Van a escribir, por ejemplo, Jameson Maldonado. Y luego van a escribir también, vi el video completo. Y después su clave. Y luego lo suben acá a Classroom. Y eso va a ser toda su tarea para esta oportunidad. Entonces, que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención y gracias por ver esta clase hasta el final. Está muy fácil la tarea, entonces, hasta pronto.